¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos, aquí en Déjate de Historias Televisión. Ya sabéis, el programa de baloncesto en el que nos gusta traer invitados de todo tipo que tengan que ver con el baloncesto, con esos jóvenes que vienen yo creo que hoy es un programa especial porque podemos decir que traemos a quien es ahora la autoridad del deporte en la Comunidad de Madrid. Además de un exjugador, muchos años en la élite del baloncesto profesional. Él es Roberto Núñez, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, al que damos la bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Esteban. Gracias por estar aquí. Y se puede decir, ¿no? Que A mí es, la que es autoridad quien me suena manda. un poco fuerte. Digamos que soy un exjugador de baloncesto profesional, que ahora por vicisitudes de la vida estoy en el ámbito político y estoy tratando con todo mi equipo de poder ayudar, implementar medidas y tratar de ser lo más constructivo y positivo posible para mejorar el ámbito del deporte. Empezaremos, repasando un poco esa. Luego hablaremos además de la viceconsejería, que Sí. yo creo que es un tema importante, pero sí me gustaría de inicio que nos hablases un poco de esa etapa como jugador, además no en un equipo cualquiera, sino muchas temporadas en el Real Madrid. Además, leía un artículo en ACB, no sé qué temporada, 2004, una cosa así, que decía como el nuevo ídolo del Real Madrid, como un chaval de la casa. ¿Cómo fueron todos esos años, sobre todo? Luego hablaremos de otras experiencias, pero en la máxima categoría del baloncesto español. Bueno, lo que te puedo decir y lo que recuerdo que mi etapa como jugador fue la mejor etapa de mi vida. Es verdad que cuando estás en medio de la vorágine y eres jugador no eres consciente de lo afortunado que eres hasta que te retiras y te das cuenta, pues bueno, la suerte que tienes de poder desarrollar tu profesión en algo que te gusta, algo que te apasiona, como es el baloncesto. Y fue una etapa que guardo con muchísimo cariño. Evidentemente hubo momentos más duros, pues, momentos que hubo lesiones y momentos en los que la competición no siempre son todo cosas amables, pero la recuerdo con muchísimo cariño. Pude debutar con el Real Madrid con 16 años, que fui el jugador más joven en debutar, hasta que luego vino un tal Luka Doncic y me quitó el récord. Y es verdad que el Real Madrid es un club de una exigencia máxima. Yo jamás fui un jugador como para poder mantenerme en un rol de estrella o de mantenerme en primera línea del Real Madrid. Creo que fui un jugador que destaqué en la cantera del Madrid, que pude estar 4 temporadas, que hice una labor más secundaria, de la que estoy muy orgulloso, porque en todos los equipos siempre tiene que haber todo tipo de roles, y luego pude desarrollar mi carrera en otros clubes. Estuve también en Italia y fue una época muy bonita de mi vida que guardo con muchísimo cariño. Y de eso te quería preguntar, que aparte del Real Madrid, pues esa experiencia en Bilbao, en Italia, muchos años en una liga que también es muy exigente como es la LEB, todo eso, ¿cómo lo fuiste viviendo, todas esas experiencias como? Pues un aprendizaje continuo. Al final siempre te quedas con cada momento. Tuve un año muy bonito en Liga LEB en León. Fue un año que al principio venía yo de 2 años en Real Madrid y fui a León, una ciudad que no conocía en profundidad hasta que estuve viviendo allí un año, y la verdad que fue una experiencia muy buena. También estuve el primer año de Liga CB en Bilbao. Mi temporada en Italia fue muy interesante. La verdad que en cada momento en Zaragoza he tenido momentos buenos, momentos más difíciles, pero en definitiva una trayectoria de la que me siento orgulloso y de la que he podido disfrutar. Y es verdad que no soy nadie para dar consejos, pero siempre que cuando yo era jugador no eras consciente, ¿no? Lo afortunado que eres de poder disfrutar del deporte profesional, porque estás en la vorágine. Pero cuando te retiras te das cuenta que es una etapa muy bonita. Por eso los que estén ahora mismo en activo, que disfruten, porque es un momento muy bueno. Y estamos viendo, de hecho, algunas. Eso es ya con los fotos. veteranos que ya. Eso te quería preguntar, si esos partidos también, ¿cómo los disfrutas ya retirado con las leyendas del Real Madrid? Bueno, es un placer poder volver a compartir momentos en la pista. Evidentemente, la cabeza va por un lado y las piernas por otro, pero eso es divertido, ¿no? Nos encontramos todos, volvemos a disfrutar con el básquet, que es lo que nos gusta y nos apasiona, y yo creo que normalmente solemos hacer partidos que tienen un carácter más benéfico y solidario, y siempre son iniciativas interesantes. Y luego, ¿cómo es el momento también que siempre a los exjugadores que pasan por plató les queremos preguntar ese momento en el que uno empieza a pensar dejar el deporte de alta competición de lado? Un poco cómo fue ese momento tuyo y también tomar esa decisión. Bueno, en mi caso yo es que tuve un problema, una lesión importante con 24 años en la espalda,
y cuando estuve en mi temporada en Italia pues fue bastante complicada a nivel personal para mí. Pasé 3 veces por quirófano y me hicieron unas infiltraciones, no realmente fue una operación en sí, pero tuve muchísimas molestias y entonces ahí me planteé y me cambió el chip y tuve que adelantarme a la retirada, ¿no? Yo fui bastante proactivo en, digamos, en tener un plan B, en no poner todo en el ámbito deportivo y ya pues empecé una carrera más como emprendedor que sí empecé con 25 años, entonces yo ya más o menos ya tenía, digamos, tenía claro que el deporte tiene un límite, que es una etapa de tu vida, pero que tienes que seguir creciendo laboral y profesionalmente. Entonces, bueno, en ese aspecto fue bien, pero sí es verdad que cuando me retiré definitivamente, porque también yo quería tener unos estándares de calidad adecuados, a lo mejor podía haber seguido jugando en ligas menores, pero decidí bueno, que era el momento de retirarme. Sí tienes un parón que te afecta, que te tiras 17 años compitiendo y entrenando de una manera sistemática y que te lo paren de golpe es complejo. Por eso ahora queremos incidir en ayudar también a los deportistas que muchas veces tienen que preparar pues, bueno, la retirada de la actividad deportiva y tener un poco de planificación y asesorar, porque es complicado. ¿Y cómo fue, ahora hablaremos de la Viceconsejería de Deportes, pero bueno, cómo fue tu decisión o cómo se fueron dando las cosas para entrar en Ciudadanos, para entrar en política y luego, bueno, también ese primer paso, entrar en la Asamblea de Madrid? Mira, yo compaginaba deporte con mi actividad como emprendedor y es verdad que siempre he sido una persona que está muy interesada por los temas pues, políticos, sociales, de cómo está la situación, ¿no? Las personas que hemos creado empresas y hemos generado trabajo y hemos pagado nóminas y sabemos lo que es el día a día, pues evidentemente tienes que estar, me gusta estar al corriente de la situación. Y fue en una charla absolutamente informal con un portavoz de Ciudadanos en Alcalá de Henares, que es amigo mío, y hablando con el delegado territorial, pues tuvimos una conversación en la que yo en ningún momento pretendía, bueno, no estaba dentro de mis objetivos meterme en política, pero sí es verdad bueno, que en la conversación fui bastante, bueno, pues claro, exponiendo mis posicionamientos y bastante incisivo, y con el tiempo pues me llamaron y fueron de alguna manera tanteándome. Entonces, bueno, se dio la posibilidad de presentarme como candidato y portavoz de deportes en la Asamblea de Madrid, una decisión que me impactó porque no entraba dentro de mis cálculos. Yo, digamos que tenía la vida montada por otro lado. Y bueno, la verdad que cuando hablé con Ignacio Aguado me quedé un poco así y tuve que reflexionarlo, ¿no? Me pidieron 2 días y literalmente me tiré una semana porque es una decisión que es compleja. La situación es la que es, la política está muy, de alguna manera, tiene unas partes buenas, pero hay una parte que socialmente también, bueno, pues estamos en un momento delicado, pero bueno, la verdad que pensé, digo, creo que puedo intentarlo. Más o menos conozco un sector en el que he estado como profesional muchos años y hay un buen equipo y es cuando di el paso. Y bueno, estuve 4 años como parlamentario en la Asamblea y creo que fui bastante activo a la hora de proponer, de alguna manera ser propositivo a la hora de proponer iniciativas. Y de hecho, bueno, varias iniciativas, pero hay una que, bueno, aquí desde el programa sí que seguimos, que fue todo el tema de, además, bueno, hemos entrevistado en otro programa al director técnico de la Federación de Baloncesto de Madrid y una de las cosas que fue, pues bueno, todo el tema de las titulaciones de los entrenadores, que fue una de las veces cuando a lo mejor había mucha gente que te podía tener descolocado, que todavía no te colocas ahí y que otra gente del baloncesto pues empezó a decir, anda, mira, si Roberto está en la Asamblea con Ciudadanos. Sí, bueno, lo que se planteó es una ley de profesión, una ley de regulación de profesiones deportivas que se está haciendo en muchas comunidades autónomas. Yo creo que esto debería ser competencia estatal, pero es verdad que como el Estado, ante la inacción que tenemos legislativa, pues Cataluña, Extremadura, Andalucía están proponiendo un marco legislativo. Lo propusimos en Madrid porque era un compromiso que además tuvo muchísimo consenso, tuvimos la unanimidad con el Partido Popular y con Podemos, nos pusimos de acuerdo partidos que en principio tienen poco que ver, pero que sí dieron un paso en el ámbito deportivo. Y con respecto a las titulaciones federativas, lo que se cumplió y lo que se dijo que tendrían validez profesional por ley, con lo cual evidentemente nadie tiene que salir de alguna manera perjudicado y lo que tratamos es de ordenar un poco un sector que hasta ahora pues, estaba muy desregulado. Cualquiera podría ejercer cualquier tipo de profesión sin ningún tipo de premisas previas y bueno, yo creo que esa fue una iniciativa importante. También insistimos en proponer una hora más de educación física en los centros educativos. Estamos en un momento en el que hay bastante obesidad y sedentarismo, sobre todo en la etapa infantil.
Creemos que la educación física tiene que ser una asignatura que tenga más protagonismo. Conseguimos el consenso y va a ser una iniciativa que se va a llevar esta legislatura en el Gobierno, ya que depende más de nosotros, aunque también evidentemente de educación, pero hay voluntad. Y bueno, sacar una serie de iniciativas que yo creo que conseguimos que el deporte quitar un poco todo el aspecto más ideológico y aunar el compromiso de distintos partidos, que yo creo que para lo que estamos, para buscar acuerdos, porque si no, no avanzamos. Y en ese aspecto fue creo que una legislatura bastante fructífera. Y bueno, llegamos hasta la actualidad como viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Bueno, en el momento que conforman el Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y anuncian que, bueno, que Deportes va a depender de Ignacio Aguado. Yo no sé si ya habían hablado contigo, pero es verdad que sí que había una sensación, bueno, si está Ignacio Aguado, dices, como haya una viceconsejería, va a estar Roberto con Deportes. Un poco cómo te llega este paso más, digamos, dentro de la Asamblea de Madrid. Bueno, es decir que con una incertidumbre relativa. Para mí es un orgullo el poder estar durante una etapa puntual de mi vida tomando decisiones en materia deportiva junto a todo el equipo de la consejería. Eso queda por delante, es un orgullo que asumo con total responsabilidad. Pero tampoco era un objetivo de vida el poder estar aquí. Ha sido un cúmulo de situaciones que se han dado. Primero ha habido unas elecciones, ha habido un acuerdo de gobierno y luego la parte de deportes ha caído porque es verdad que Ignacio ha sido muy insistente. Ignacio es nuestro vicepresidente y consejero de deportes, es una persona muy sensibilizada con el deporte y él quería asumir las competencias en materia deportiva. Creo que es un buen mensaje. De verdad que deportes ha estado ligado a educación y a juventud en la primera etapa, luego a cultura y a turismo, pero ahora pasa a vicepresidencia y eso dentro del ecosistema del gobierno pues tiene bastante relevancia. Lo que vamos a tratar en esta legislatura es, digamos, tres patas. Mejorar la calidad de los servicios deportivos, que el deporte sea más transversal, porque el deporte afecta, tenemos que impregnar de deporte todas las consejerías, afecta a la salud, afecta a la educación, afecta a las políticas sociales, a la economía, al turismo, con lo cual el deporte tiene que capilarizar por todo el gobierno y también queremos un deporte inclusivo. Es una herramienta magnífica para la inclusión de personas que todos tenemos distintas capacidades y queremos que el deporte sea lo más inclusivo posible. Entonces, bueno, Ignacio me lo propuso, ya te digo, no estaba en la hoja, era una posibilidad, pero que tampoco me dedicaba a pensarla continuamente porque estas cosas son fruto de muchas coincidencias y una vez llegado a este punto, creo sinceramente que hay un equipo detrás muy interesante, de magníficos profesionales y bueno, pues estamos ante la oportunidad de poder legislar e implementar medidas desde el gobierno. Y bueno, ahora me contarás un poco, bueno, cuáles son ya nos has dado algunas pistas de líneas de trabajo, pero en un momento así, cómo echando la vista atrás, tú te das cuenta de muchas cosas que te había dado el deporte profesional que de alguna manera pues tú estás pudiendo, bueno, ver en qué fallaba o en qué destacaba y potenciar lo bueno y a lo mejor intentar mejorar lo malo. O sea, como un deportista profesional algo así también le ayuda para una serie de toma de decisiones y decías una serie de sensibilidades que también tienes. Claro, bueno, lo primero es que durante mis 4 años como parlamentario, con todo el equipo de deportes de Ciudadanos hicimos un trabajo bastante, nos empleamos mucho en preparar las iniciativas. Todo se busca siempre con un marco muy profesional. Eso para empezar y también con la voluntad política de querer hacer cosas, porque lo fácil es, digamos, dedicarte a la gestión del día a día e implementar pocas medidas. Tenemos una ley del deporte que tiene 26 años. En 26 años no se ha actualizado y el deporte y la sociedad evoluciona, pero bueno, plantear leyes, pues es verdad que lleva mucha complejidad, tiene que tener mucho diálogo, mucho consenso y buscar puntos en común y es verdad que bueno, que el debate político a veces no es lo más amable posible, pero en ese aspecto yo creo que vamos a ser muy propositivos. Luego hay un tema que es fundamental, el deporte necesita recursos y los recursos, porque es verdad que el tejido deportivo, los clubes, el deporte base, está en una situación que no es solo los clubes de primer nivel, la base, la pirámide, digamos, hay muchísimo trabajo, el tejido social que necesita recursos. Y los recursos tienen que venir de dos maneras. Una es a nivel de presupuesto del dinero público, que evidentemente tiene un límite y todos los municipios necesitan infraestructuras, todos los clubes necesitan, eso es así y es una realidad. Y luego está, eso lo vamos a pelear en presupuestos, así podemos mejorar, digamos, el presupuesto de deportes, que creo que en la Comunidad de Madrid no es suficiente, debería ser mejor dentro del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Y luego, por otro lado, en el que vamos a actuar sin ningún tipo de complejos es la colaboración público-privada. Necesitamos poner un escenario favorable para que las empresas ayuden en el deporte,
como pasa en Estados Unidos, como pasa en Inglaterra, como pasa en otros países. Necesitamos crear una ley de mecenazgo para que el sector privado también tire del carro, de alguna manera coordinar y empujar todos, porque hace falta recursos y eso es una obsesión de este gobierno y vamos a intentar generar un marco legislativo más favorable, involucrar y evidentemente crear un marco para que las empresas ayuden al deporte. Entonces, es otra línea de actuación que es fundamental. Y bueno, este programa evidentemente es de baloncesto, pero sí, bueno, perdonad que a lo mejor estoy marcándome un... No, que va, al contrario, sí, de hecho, bueno, nos gusta también traer gente que es del deporte, en este caso a un nivel más global. Sí que iba a poner el ejemplo sobre baloncesto, que bueno, ha pasado en la Comunidad de Madrid, pero lo hemos visto en otras comunidades y bueno, hablabas del tema de la ley de mecenazgo, como hay muchos equipos que dependen solo de que si no tengo la ayuda del ayuntamiento, ya no puedo competir en esta competición. Entonces, bueno, que pasa en baloncesto como pasa en muchos otros deportes, pero bueno, quería un poco que si nos podías incidir en ello, porque creo que es un tema importante. Hay veces que dicen, no, es que la subvención que me da el ayuntamiento o lo que llego en la Comunidad de Madrid es una porquería, pero bueno. O no es, porque hay más clubes en una ciudad y solo se la dan a un club, en este caso de baloncesto, y el otros clubes se quedan sin nada. Entonces, bueno, el mecenazgo nos parece fundamental y hay una palabra que me gusta mucho utilizar porque nosotros hablamos de mecenazgo y de micromecenazgo, para que también llegue al tejido más, digamos, más micro, porque al final nos quedamos en una parte muy elevada y tiene que impregnar a toda la sociedad. Nosotros presentamos una ley, nuestro grupo parlamentario, en el Congreso, hace el último año, de mecenazgo deportivo, cultural y científico. Esa ley está presentada, pero está presentada en ámbito estatal. Evidentemente, como el Congreso no tiene ahora mismo, lamentablemente, no tiene actividad, es un tema que me parece tremendo, pues nosotros estamos ya intentando implementar esa ley, adaptarla al ámbito autonómico, que es verdad que hay que modificar muchas cosas porque las competencias son distintas, y es una ley que además, hablando con la consejera de Cultura, con Marta Rivera, estamos totalmente concienciados que nos parece fundamental. Tenemos que intentar ayudar a los clubes, al tejido deportivo, a las federaciones, para que puedan generar recursos y también facilitar a las empresas para que de alguna manera aporten dinero al deporte. Es que es clave. Ojalá el dinero público fuese ilimitado, ojalá pudiésemos una máquina donde el dinero cayese y pudiésemos regar de dinero, pero es que eso es inviable e insostenible. Entonces tenemos que ser responsables, intentar crear un marco para que el sector privado aporte. Y bueno, en esto, no sabemos cuándo los espectadores que o verán estarán viendo esta entrevista en directo o a través de nuestro canal de YouTube, pero es verdad que bueno, en estos primeros pasos de legislatura y aparte de las medidas que traéis, ¿cómo te estás encontrando, digamos, en conversaciones con federaciones, con clubes, con todo ese tejido? ¿Cómo te estás encontrando el panorama un poco del deporte de la Comunidad de Madrid? Si a lo mejor ves cosas que decías, ostras, pues damos cosas a veces por hechas, pero que faltan muchas cosas por hacer. Bueno, ¿cómo te has encontrado un poco el mapa y bueno, el trabajo que tienes por delante esta legislatura? Bueno, en ese aspecto, decir que el diagnóstico que estamos haciendo es bastante parecido al que teníamos, porque durante la anterior legislatura yo tuve muchas reuniones con muchas federaciones y con muchos agentes del sector del tejido deportivo. En estos primeros 50 días que llevamos, porque es verdad que llevamos apenas 50 días, estamos activando los canales de comunicación y nos hemos reunido con todas las federaciones, luego ya de una reunión más global, luego a nivel individual, con agentes del sector del deporte, porque queremos establecer en el primer año un plan estratégico del deporte, a dónde quiere ir el deporte de la Comunidad de Madrid en los próximos años, y evidentemente esto se tiene que hacer en coordinación con los municipios, con las federaciones, con todos los agentes del deporte para estar coordinados, tenemos que saber hacia dónde vamos. Las federaciones y el tejido deportivo pues tienen muchas necesidades. Ahora mismo me encontraba con un invitado con el que acabas de estar y me decía que en su municipio que necesitan infraestructuras. Pues claro, evidentemente lo que pasa es que hay unas cosas que son de ámbito municipal, otras cosas son de ámbito autonómico, ya sabemos el tema de las competencias, pero bueno, vamos a intentar en la medida que podamos mejorar esas necesidades. La Comunidad de Madrid hay una cosa que es evidente, que está muy fuerte, nos vienen multitud de eventos, multitud de propuestas, es un epicentro nacional e internacional de deporte, tenemos ya cerrados eventos deportivos para el próximo año a nivel internacional muy potentes, y yo creo que estamos en un momento en el que el deporte está de moda. España y Madrid es una marca deportiva brutal, Madrid tiene infraestructuras, tiene alojamientos, tiene escaparate a nivel internacional, tenemos
todo lo que hay que generar, pues eso, trabajar de una manera coordinada para atraer el mayor número de eventos y para poder mejorar el sistema deportivo y ser lo más eficaces posibles. Estamos llegando a la parte final del programa y nos has hablado mucho de todo ese tejido, toda esa pirámide, digamos, que al final es lo que luego va sustentando todo lo de arriba, y has mencionado ahora también de competiciones muy, muy importantes. Veíamos cómo empezaba esta temporada con... Ya te digo, yo me lo llevo siempre al terreno de baloncesto, pero Sí, aquí sí. en Madrid con la Supercopa, Sí. pero bueno, con muchísimos torneos y competiciones que se organizan aquí en Madrid, y también saber un poco la importancia que le vais a dar a todo esto, evidentemente, sin descuidarlo de abajo, pero toda esa capacidad que tiene Madrid para traer competiciones de primerísimo nivel. Yo creo que va a tener una importancia elevada, muy elevada, y lo vamos a demostrar, y lo estamos demostrando. Ahora, por ejemplo, tenemos la Copa Davis, tenemos cerrado campeonatos del mundo y de Europa en otras disciplinas, porque evidentemente tenemos que mirar por todo el deporte, y tenemos una instalación que está muy cerquita de estos estudios, el Wizzing Center, que creo que tiene una gestión absolutamente modélica y es una de las instalaciones deportivas con más capacidad y con más eventos a nivel mundial, tanto culturales como deportivos. Y bueno, yo creo que en ese aspecto se está trabajando mucho la proyección de eventos internacionales, porque eso genera marca a Madrid, atrae muchísimo turismo, hay muchísimo retorno, hay estudios siempre de impacto previos para ver el retorno que trae la comunidad, con lo cual todo tiene un porqué, pero no solo nos dedicamos de alguna manera a atraer el evento internacional, siempre va a ir con actividades complementarias de promoción y de base, porque tienen que estar siempre, digamos, las dos patas. Por un lado, el foco mediático internacional y de grandes eventos, que Madrid está, por supuesto, es una región, una comunidad de primer nivel mundial, pero siempre queremos aderezarlo trabajando con las federaciones, con elementos también, campeonatos de España, de base, y también trabajar el deporte base, porque al final tienen que ir siempre unidos las dos patas. Entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que podemos planificar de cara a esta legislatura un histórico con bastantes eventos deportivos, y creo que se va a notar. Y bueno, ya casi los últimos instantes del programa, que se da por hecho muchas veces que cuando una etapa, sea lo que sea, comienza, uno está ilusionado, pero a ti con el tema de la viceconsejería te vemos especialmente contento y metido, y sobre todo en un tema que es el tuyo, como es el deporte. Bueno, lo primero es porque creo que es básico, es mi obligación. Si asumes una responsabilidad de este tipo, tienes que tener ganas, ilusión y, de alguna manera, equipo para poder implementar medidas. Eso va de por sí. También vengo del deporte y soy competitivo, y si estás en lo que sea, pues tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. Teniendo muy claro que esto es una etapa puntual de mi vida y que esto acaba y seguiré con mi vida. Intentaré que la Comunidad de Madrid esté mejor en materia deportiva de lo que la cogí. Ese es el único objetivo. Entonces, bueno, tenemos un trabajo muy bonito. Tiene momentos que son menos gratos y momentos muy, muy especiales, y yo lo que quiero es, sinceramente, yo no tengo ego, no estoy aquí por ego, ni quiero ser una persona que se dedique a la foto. A mí me interesan las propuestas, me interesa la medida, me interesa mejorar las cosas, y voy a trabajar en ese rol. No me vas a... Evidentemente hay mucha representación institucional que voy a tener que asumir con orgullo, pero que no soy una persona que busque la foto, sino me busque más la medida. Y en ese aspecto los que me conocen lo saben, y se irá viendo con el paso del tiempo. Pues Roberto Núñez, viceconsejero de Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid, muchas gracias por este rato hablando en Cuna de Talentos. Así yo creo que los espectadores han conocido un poco más, ya no solo tu figura como jugador, sino cuál va a ser todo ese trabajo de la Consejería de Deportes. Pues muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Y gracias a todos vosotros, ya sabéis, os esperamos en el próximo programa de Cuna de Talentos, aquí en Déjate Historias Televisión.